Gracias por lo que has hecho por nosotros, por lo que hiciste y por lo que harás. A ti sea la gloria, Señor, porque reconocemos que si no fuera por ti, nada de lo que vivimos hoy sería posible. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tienes muchas más cosas para nosotros. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y antes de tomar su lugar, salgan y saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Acérquese a alguien que no conozca y dile que bueno que estás aquí. Es un gusto tenerlos esta noche, hermano Leo, es un placer verlo esta noche. Dios lo bendiga. Saludamos de igual manera a los que nos visitan por primera vez. Gracias por estar aquí. Gracias por haberse animado hoy domingo a las 7 de la noche estar aquí en Perdón y Amistad Denver. Y un fuerte abrazo y saludo también para los que nos ven por internet o los que pronto se conectarán para ver este servicio. ¿Alguien dice amén? ¿Estamos listos para comenzar? Tomen su lugar, por favor. Tomen sus Biblias si así las tienen y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Para los que no estuvieron en el servicio de la 1:30, estamos viendo en las Escrituras cómo el Señor nos muestra que hay obstáculos que a veces impiden que la semilla que es la palabra de Dios, el Evangelio, produzca ese fruto que el Señor quiere producir en nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice que como un sembrador, Él viene y deposita la semilla en tierra, que es nuestro corazón, y dependiendo cómo esté nuestro corazón, es que nuestro corazón recibe la palabra y la palabra produce resultados distintos de acuerdo a cómo esté el corazón de quien la recibe. Es muy importante que entendamos que el poder de la palabra es el mismo. La palabra es poderosa y así lo es. Pero depende de con qué corazón recibas tú la palabra, lo que va a significar cuál va a ser el fruto que tu corazón produzca. La palabra nos dice en la historia del sembrador que muchas tierras fueron regadas con la semilla. En este caso, la palabra fue esparcida en varios corazones, pero no todos dieron el mismo resultado. Y esta noche yo quisiera que estudiemos juntos nuevamente y vamos a leer las notas que yo he venido haciendo en estos días de cómo hay obstáculos en nuestra vida. Y en la tarde les dije que la definición de obstáculos es una cosa que dificulta el cumplimiento de un propósito. Digan conmigo, Dios tiene el propósito de transformar mi vida. ¿Cómo quiere Dios transformar tu vida? Digan conmigo, a través de la palabra. Dios nos dejó un manual, que es la Biblia, de cómo debemos de vivir nuestra vida. Dios nos dejó un manual, que es la Biblia, de cómo quiere Él que nos comportemos para que de esa manera podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero depende de nosotros, depende de qué es lo que hagamos con su palabra, en que empecemos a ver los resultados y los beneficios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si yo no cumplo con su palabra, si yo no sigo al pie de la letra sus instrucciones, digan conmigo instrucciones, la palabra de Dios, no que no funcione, no que no tenga poder, sino que yo no voy a ver los resultados. Porque para yo ver los resultados que la palabra de Dios me promete, debo de cumplir con lo que la palabra de Dios me pide que haga. Se lo voy a repetir hasta el cansancio. Si la palabra de Dios me dice que ame a todos, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Nuevamente les pregunto, si la palabra de Dios me dice que debo de amar a todos, ¿qué es lo que yo como hijo de Dios, como alguien que quiere ser dirigido por la palabra de Dios, debo de hacer? Amar a todos. Simple y sencillamente mi
responsabilidad como hijo de Dios es seguir las instrucciones que el Señor me deja a través de su palabra. Sin cuestionamientos, sin tratar de manipular la palabra a mi conveniencia, sin tratar de acomodar la palabra a lo que a mí más me convenga, porque eso es una costumbre que muchos tenemos. Tratamos de acomodar la palabra de Dios a lo que a mí más me convenga. Pastor Arturo, ahí la Biblia dice que hay que amar, pero hay personas que no merecen mi amor. Pastor Arturo, la Biblia dice que debemos de perdonar a todos, pero yo siento en mi corazón que no debo de perdonar a ciertas personas. La palabra de Dios no nos da opciones, mi querida familia, de a quiénes perdonar y a quiénes no perdonar. La palabra de Dios nos dice que perdonemos. No nos da una lista de a quiénes podemos perdonar y a quiénes no debemos de perdonar. No nos da una lista de, bueno, dependiendo de la falta que te hayan hecho, a estos puedes perdonar y a estos no. La palabra de Dios es bien clara, hermanos, cuando dice que hay que perdonar a todos. Ahora, Pastor Arturo, ustedes me dirán, eso es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. Para mí es muy difícil. Hay personas que yo no quisiera darles mi perdón. Pero, ¿qué he decidido hacer? ¿Dejarme llevar por lo que yo siento o dejarme ser dirigido por la palabra de Dios? ¿Qué opción vas a tomar tú? ¿Vas a tomar la opción de llamándote hijo de Dios, llamándote cristiano, un seguidor del Señor Jesús, porque eso es lo que es un cristiano, un seguidor del Señor Jesús? Si te vas a llamar un cristiano, si te vas a llamar un hijo de Dios y vas a querer obtener los beneficios de ser un hijo de Dios, solamente tienes una opción: seguir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es un manual de instrucciones. Digan conmigo, un manual de instrucciones. Si me regalan un agua, por favor. Es un manual de instrucciones, el cual el Señor nos los dejó para que vivamos de acuerdo a este manual. Yo le puedo decir a mi hijo: hijo, quiero que te comportes como yo quiero que lo hagas. Y me doy media vuelta y me voy. Gracias. Mi hijo no va a saber cómo comportarse. Yo le he dicho que quiero que se comporte como yo quisiera que se comporte, pero ¿qué me falta darle? Las reglas, las instrucciones. ¿Cómo espero yo que se comporte? No puedo pensar que al decirle quiero que te comportes bien, nada más me doy media vuelta, él sepa qué hacer. Para él tal vez el bien es algo muy diferente a lo que yo pienso. El Señor no nos dice nada más quiero que se comporten como hijos míos. El Señor nos deja un manual de reglas de cómo debemos de comportarnos. Mire qué maravilloso es ese Señor, que no solamente nos dice quiero que se comporten como yo quiero que se comporten, sino que nos deja un manual de cómo debemos de comportarnos. 3 cosas que yo he estado meditando en estas últimas semanas es amar, perdonar y no juzgar. Que tal vez para mí en un momento fueron muy difíciles de dar a todo el mundo por ciertas circunstancias. Pero cuando yo leo en la palabra de Dios, en el manual de vida que Él me dejó, que debo de amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, ¿qué voy a hacer? Amar. Si leo en la Biblia que me dice que debo de perdonar hasta 70 veces 7, y en otra escritura dice que debo de perdonar cuantas veces mi hermano me venga a pedir perdón durante el día, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Negarme a dar el perdón? No. Porque es algo que el Señor me ordena que haga. Así de sencillo y así de fácil. Si yo quiero obtener los beneficios que el Señor me promete a través de su escritura, esa es otra cosa hermosa de la palabra de Dios, que no solamente me deja un manual de cómo vivir, sino me deja un manual diciéndome qué es lo que te voy a dar, Arturo. Estas son las bendiciones que tengo para ti. Pero obviamente para yo darte las bendiciones, dice el Señor, primero necesito que vivas como yo te ordeno de que vivas. Les daba el ejemplo en la tarde, me dijo Alonso. Sacó malas notas en la escuela,
Fui a hablar con los maestros, está mal, no hace tareas, perfecto. Pasa para acá el Xbox, pasa para acá el celular, te lo voy a confiscar hasta que tus notas vuelvan a subir. Él se puso muy movido, empezó a hacer de que estoy haciendo la tarea, 1 semana, 2 semanas, papá, ya quiero mi celular. No. Yo no he visto todavía nada. He visto el afán tuyo por aumentar tus notas, pero los resultados todavía no los veo. Tengo que ver los resultados antes que vuelva a poder darte el beneficio de tener un teléfono y un juego en tu cuarto. Tal vez para ustedes el darles a sus hijos algo, ustedes lo pueden comparar a cómo el Señor los quiere bendecir a ustedes, cómo el Señor les quiere dar a ustedes lo que ustedes quieran, pero obviamente hay que estar siempre en línea con lo que la palabra de Dios nos dice. Y esta noche, con la ayuda del Señor, yo quiero mostrarles a ustedes cómo hay obstáculos en la vida. Algunas veces hay ciertos obstáculos que impiden que la palabra de Dios nos lleve a una transformación como la que Él quiere en nosotros. Digan conmigo, el Señor, digan conmigo, mi Padre me quiere transformar. Ahora ustedes me dirán, Pastor Arturo, ¿me quiere transformar a qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Todos reconocemos que antes de escuchar la palabra de Dios, nuestra vida no era precisamente la vida que Dios quiere para nosotros. La vida que vivíamos antes era una vida alejada del Señor. Es por eso que decimos que la palabra de Dios nos quiere llevar a una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Pero hay veces que hay obstáculos en nuestra vida, cosas que dificultan el cumplimiento de lo que la palabra tiene para nosotros. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes en esta noche, ¿hay algo que amamos más que al Señor? No debería de haber. ¿A quién debemos de amar primero y sobre todas las cosas? A ver, no están seguros. Búscame esa escritura, por favor, Edson. No sé si sabes cómo buscarla, hijo, o alguien lo ayuda con la internet, donde dice que hay que amar a Dios primero. Allá atrás de repente. ¿A quién debemos de amar primero? Digan conmigo, a Dios. ¿Hay algo que amemos más que hacer la voluntad de Dios? Otra pregunta para ustedes. La primera pregunta fue, ¿hay algo que amas más que a Dios? La segunda pregunta es, ¿hay algo que amamos hacer más que la voluntad de Dios? Recuerden que les acabo de decir que hacer la voluntad de Dios es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que amemos a todos, que perdonemos a todos y que no andamos juzgando a nadie. Esa es una de las voluntades de Dios para nosotros. ¿Hay algo que tú prefieres hacer más que hacer la voluntad de Dios? ¿Encontramos, hijo? A ver, ¿quién? Ahí está. Nuevamente las preguntas. ¿Hay algo que amamos más que al Señor? ¿Hay algo que amamos más que hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando el Señor nos pide que hagamos algo? Al principio les decía que hay personas que les gusta modificar o adecuar la palabra de Dios a su situación o a su provecho. Pastor Arturo, sí, yo sé que la palabra de Dios dice que perdone, pero lo que me hicieron es imposible perdonar. O perdono, pero voy a hablar mal de esa persona porque pues
me hizo un daño y estoy adolorido. Estoy todavía resentido y necesito hablar mal de esa persona, aunque ya la perdoné. No. La palabra de Dios nos dice que amemos, que perdonemos y que no juzguemos a los demás. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con la mitad de tu alma y con la mitad de tus fuerzas. ¿No es cierto? Ah, ¿no? ¿Qué dice entonces? Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Digan conmigo, con todo. A ver, no se animan ustedes. Digan conmigo, con todo tu corazón. A ver, los que somos papás diremos, pero mi corazón es para mis hijos. Los que estamos casados diremos, mi corazón es para mi media naranja. Hermano Alfredo, ¿quién le dio sus hijos? Dios. Hermano Alfredo, ¿quién le dio su hermosa esposa? Dios. ¿Está bien que amemos más los regalos que Dios nos da que a quien nos dio el regalo? Esa pregunta es para ustedes. ¿Está bien que amemos más los regalos que Dios nos da que amemos a quien nos da esos regalos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Digan conmigo, debo de amar al Señor primero que todo. ¿Qué tanto estás dispuesto a seguir una instrucción de parte de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a demostrarle al Señor que lo amas a Él primero? Y ahí hay una escritura que podamos leer y entender y saber que el Señor nos pide que lo amemos a Él sobre todo. No que dejemos de amar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, no. Pero sobre todo, sobre todas las cosas que Él nos da, nuestro amor más grande debe de ser hacia Dios. Ahora miren qué interesante esto. Si yo amo a Dios primero, como hijo de Dios, voy a querer estar siempre bien con Dios. Voy a querer siempre estar haciendo lo que Dios me pide que haga. Por consiguiente, voy a amar porque el Señor me dice que ame a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, ¿le haré daño? ¿Mi esposa es mi prójimo? ¿Mis hijos son mis prójimos? Entonces, si yo amo primero al Señor, es bien fácil para mí saber lo que Dios quiere que haga y hacerlo porque lo amo y quiero siempre estar bien con Él. Entonces, les conviene a las personas que están, si se puede decir de alguna manera, debajo del amor de Dios, porque al amarlo a Él primero, obedezco lo que Él me pide que haga, por consiguiente no le puedo hacer nada malo a los que están después de Él. ¿Sí me explico? Esa es mi conclusión. Si yo amo más a Dios y mi meta, si se puede decir siempre, es estar bien con Dios, nada de lo que afecte mi relación con Dios, nada de lo que afecte el amor que le tengo a Él, me va a hacer romper esa relación con Él. Nada que Él me prohíba hacer o no me permita hacer o me mande a hacer, voy a dejar de hacerlo porque me importa mi relación con Dios. Porque me importa demostrarle a Él que lo amo a Él primero. Entonces, si Él me dice, Arturo, necesito que perdones, no importa lo que te hayan hecho. Y yo sé que si no perdono, no estoy haciendo lo que Él me dice que haga, por consiguiente, mi relación con Él se va a, ¿cómo se podría decir? Interrumpir.
Loco sería yo si dejo de hacer lo que Él me ordena que haga. No sé por qué me fui por ahí, pero por ahí me fui. Estábamos en que yo les hacía unas preguntas y me las hacía yo esta tarde. ¿Hay algo que amo más que al Señor? ¿Hay algo que ame hacer más que la voluntad de Dios? ¿Cuál es la respuesta cuando el Señor me pide que haga algo? Cuando el Señor me pide que ame, que perdone, ¿cuál es mi respuesta? Tratar de acomodar la Biblia a mi... o hacer lo que dice la palabra de Dios. Muchos hermanos tratan de acomodar la Biblia a lo que mejor les parezca. Cuando algo es más importante que Dios en nuestras vidas, dificulta o impide el trabajo de la palabra en nuestra transformación. Y eso lo acabamos de ver en la historia del sembrador. El sembrador salió a depositar las semillas, o sea, la palabra de Dios, o sea, el evangelio, o sea, las buenas noticias, en diferentes corazones. Los que tenían un obstáculo no producieron lo mismo que el corazón de aquel que lo tiene preparado para recibir la palabra de Dios. Aquel que quiere recibir la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ese corazón, esa persona que recibe de esa manera el evangelio, de esa manera las buenas noticias, de esa manera la palabra de Dios en ellos produce un resultado. Pero cuando tu corazón tiene un obstáculo, por ejemplo, no puedes perdonar, no quieres perdonar, aunque la palabra de Dios te dice que debes de perdonar, tú dices, naca la pirinaca, no voy a perdonar. No importa lo que diga la palabra de Dios, no me siento con ganas de perdonar y no voy a perdonar. Perfecto. Pero no esperes los resultados que dice la palabra de Dios. Después no te preguntes por qué no me bendicen, por qué no me va bien, por qué no me sale todo bien si yo soy hijo de Dios y voy a la iglesia una vez a la semana. ¿Por qué no me va bien? Déjame decirte por qué. Porque hay un obstáculo en tu corazón que está impidiendo que la transformación que el Señor quiere hacer en ti no pueda continuar. Recuerden que el Señor nos compara como niños recién nacidos y nos compara como adultos en el espíritu. Un adulto se comporta diferente a un niño, ¿sí o no? Entonces, si hay un obstáculo en tu vida, el cual no quieres remover, porque no es trabajo del Señor, sino tuyo removerlo, lo hemos visto en la historia del joven, ese obstáculo va a estar ahí hasta que tú decidas moverlo de ahí. Vamos a la historia del joven rico, por favor, porque algunos me miran como diciendo, no, si Dios quiere que algo se me quite, no. Hay un ejemplo en la historia del joven, donde el Señor Jesús le dijo al joven, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y cuando hagas eso, ven y sígueme. Yo, y eso lo estoy diciendo yo, no lo dice en la Biblia, pero el Señor Jesús, si se puede leer ahí, lo que le está diciendo al joven era, quiero hacer de ti un hombre perfecto. Quiero hacer de ti un hombre perfecto. El Señor Jesús no le decía a todos, ven y sígueme. Algunos se paraban ahí, lo escuchaban, lo sanaban y se iban. Pero al joven rico le dijo, vende lo que tienes, ven y sígueme. Quiere decir, no te apartes de mí, pégate a mí, empieza a caminar conmigo. El Señor Jesús le estaba dando la oportunidad de su vida al joven de estar cerca de él. Pero a veces el Señor Jesús ve en nosotros obstáculos que nos impiden seguirlo, obstáculos que nos impiden seguir creciendo espiritualmente. Y el Señor te dice, ¿sabes qué, Arturo? Eso que es un obstáculo para ti, deshazte de él. Deshazte de él. Remuévelo de ti.
con la ayuda de mi palabra tú lo puedes hacer. Pero si tú mismo dices, no puedo perdonar, me han ofendido demasiado, me voy a esperar un año más. El Señor te dice, perfecto, yo te espero un año más, pero no esperes mis bendiciones. No pretendas recibir mis bendiciones porque no me estás obedeciendo, dice el Señor, en lo que te digo que debes de hacer. Cuando el joven rico se fue, el Señor Jesús no le dijo, bueno, ahí cuando te decidas, acá estoy yo. Ahí preguntas por dónde ando y me sigues. No. El Señor Jesús dijo algo que no lo voy a leer porque después se asustan y no van a querer venir ustedes a la iglesia. Ya sé que ya les he leído esto, pero ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la confianza en el Señor? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló delante de él y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Número 19. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá. El hombre dijo, maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Número 21. Jesús lo miró, ¿cómo? ¿Cómo? Con afecto, con cariño. Le dijo, wow, ok, algo más te voy a decir que hagas. ¿Estás listo? Te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. No le dijo, vende todo, te vas a quedar pobre y ahí cuando vayas al cielo ahí te veo. No, le dijo, vende todo, ven y sígueme. Anda conmigo. Te quiero cambiar, te quiero transformar, te quiero instruir para llevarte a ser perfecto. ¿Pero qué dijo el joven? El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. A ver. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando a través de la palabra de Dios, a través de las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra, Él nos muestra cuál es el obstáculo que tenemos? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Alegre? ¿Te pones contento de que el Señor finalmente te ha mostrado a través de su palabra cuál es el obstáculo que impide tu crecimiento espiritual? O, como el joven rico, te vas desilusionado y triste porque no quieres soltar ese obstáculo. No, Pastor Arturo, yo no quiero perdonar, no quiero y no quiero y no quiero. Ahí te quedas. El obstáculo no se va a mover solo. Porque el Señor Jesús no le dijo al joven rico, a ver, voy a cerrar mis ojos, voy a hacer así y todos tus bienes van a desaparecer. ¿Lo pudo haber hecho? Lo pudo haber hecho. Él pudo haber desaparecido el obstáculo que el joven tenía y decirle, bueno, ahora no tienes ninguna atadura, ahora no tienes por qué preocuparte, todas tus tierras, todos tus bienes ya los desaparecí, ahora sí ven y sígueme. No. El Señor Jesús le dijo, a ver, demuéstrame que realmente amas a tu prójimo como dices. El Señor te dice, perdona, para que me demuestres que realmente estás haciendo lo que mi palabra dice que debes de hacer. A ver, ama como mi palabra dice que debes de amar, para que me demuestres que realmente estás haciendo lo que mi palabra dice. Ay, 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 me siento como que. Es bien clara la palabra. Ama a tu prójimo. No quiero amar, Pastor Arturo, solamente a los que yo quiero amar. Perfecto. Pero ese obstáculo no se va a mover de tu vida.
¿Cuánto tiempo? El tiempo que te tome. ¿Cuánto tiempo ese obstáculo va a estar ahí en tu corazón? Y no va a dejar que la semilla, que es la palabra de Dios, produzca resultados. Porque con un obstáculo, mi querida familia, en tu corazón es muy difícil, casi imposible, que la palabra de Dios pueda producir los frutos que quiere producir. Porque el Señor Jesús le hubiera dicho al joven rico, bueno, no quieres vender todo, está bien, encárgaselo a alguien y ven y sígueme. No, le dijo, deshazte de ese obstáculo que tienes, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Tú dices que amas al prójimo, ahí lo dijo. Nadie me cree. ¿Dónde está? Súbele por favor esto. Súbele más. A ver, dame en Mateo por favor el mismo, porque en uno de esos dice, ama a tu prójimo. En Lucas, alguien ayude a esto por favor o ayúdenme a mí. En Lucas está. ¿Dónde, en cuál evangelio dice ama a tu prójimo? ¿Perdón? Sí, porque si no después no me creen. ¿Alguien encontró? Ahí. Deme un minuto, ¿sí? Lucas 18. ¿Dónde? No, pero es cuando le dice al joven. A ver, vamos a Lucas 18, por favor, esto. No quiero que piensen que estoy inventando yo. Bueno, en uno estaba, pero no lo puedo encontrar ahorita. Se los debo. Número 18, ¿qué dice? 18, 18, por favor. 18, hijo, 18, 18. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, respeta a tu papá y a tu mamá. Entonces el dirigente le dijo, los he obedecido todos desde que era joven. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo, todavía hay algo que te hace falta. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Así tendrás una recompensa en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el dirigente oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cuando algo es más importante que Dios en nuestras vidas, dificulta o impide el trabajo de la palabra en nuestra transformación. Cuando hay algo que nos preocupa o nos distrae o lo consideramos más importante que una instrucción de Dios, la palabra no produce en nosotros el resultado que debería de producir. ¿Qué es lo que el Señor le dio al joven? Digan conmigo, una instrucción. Pero su amor al dinero, su amor a las riquezas, impidió que la instrucción que Dios le dio la pudiera hacer, porque más era su amor a las riquezas. Pregúntate a ti mismo, ¿hay algún impedimento en tu relación con Dios? ¿Hay algún impedimento en tu relación con Dios?
Ahí está. Gracias, hijo. En la Reina Valera dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi mocedad. Por eso no le leí la Reina Valera, porque. Pero en esa dice, ama a tu prójimo. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, ve y vende todo y dáselo a los pobres, si el joven rico decía que él amaba al prójimo, ¿cuál debería de haber sido su reacción inmediata? Hacer lo que dijo Jesús sin ningún problema, porque él decía amar al prójimo. Entonces, cuando alguien dice, soy cristiano, soy hijo de Dios, yo amo al Señor, Dios es mi Dios, y Dios dice, ok, entonces perdona lo que te hicieron. No puedo. No puedo, Señor, no puedo. Cuando el Señor dice, ok, tú eres mi hijo, entonces perdona lo que te han hecho o ama a todos, y el amar es no hacer daño, y uno se comporta de otra manera, ¿qué me están queriendo decir? Que simplemente no están obedeciendo lo que el Señor dice. Así sencillamente. Si yo digo ser hijo de Dios, si yo digo ser un seguidor de Cristo, si yo digo ser que siendo hijo de Dios me voy a comportar como mi Padre quiere que me comporte, debo de hacer lo que la palabra de Dios me dice que debo de hacer. Y si no lo hago, ok, sigue viniendo, sigue escuchando la palabra de Dios, pero no digas que amas y respetas a Dios y todo lo demás si no quieres cumplir con lo que su palabra nos manda a hacer. ¿Alguien dice amén? Conclusión. En la vida recibimos la palabra de Dios como una semilla que es implantada en nuestro corazón. Debemos de identificar si hay algún obstáculo el cual nos impide recibir esa palabra, como dice la palabra de Dios, en tierra fértil. Y que la palabra empiece a producir. Porque si hay un obstáculo en tu corazón, llámese no amar a las personas, no perdonar a los que te hacen algún daño. Ahora, si usted viene por primera vez, yo entiendo, se preguntarán, Pastor Arturo, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho un daño? Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de perdonar. Y debemos de amar a todos. En eso demostramos hijos de quienes somos. O sea, no te llames hijo de Dios si todavía se te dificulta amar a los demás. Di, estoy en proceso de ser un hijo de Dios. Perdón, no quiero que nadie se sienta mal. Pero la palabra de Dios es bien clara. No puedo por ahí andar diciendo, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, Dios me habla y todo eso. Cuando en lo más simple que el Señor nos pide que hagamos, para demostrar que somos sus hijos, no lo hacemos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Búscame esa escritura por hijo ya para terminar porque ya se me están durmiendo. En esto, ¿qué? Reconocerán que somos hijos de Dios. ¿En qué? En que danzaremos cuando suene la música. En que iremos a todos los servicios durante la semana. En que cargamos nuestras Biblias a todos lados. No. ¿En qué? Ahorita lo encuentro eso. Ya con eso termino. ¿Perdón? Pues mis hijos y mis discípulos. No me acuerdo exactamente cuál es. Hermano Alfredo, que conoce más que yo, debe saber. ¿O quién más? Mis discípulos. Hay una muestra de que somos seguidores de Dios. Hay algo que nos identifica claramente de seguidores de quién somos.
Entonces, si hay algo que te debe de identificar a ti, ¿lo encontraste, hijo? ¿Qué versión es ese, hijo? Ustedes deben de amarse de la misma manera que yo los amo, dice el Señor. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Qué hace un seguidor de Cristo? ¿Qué hace un seguidor de Cristo? ¿Qué hace un seguidor del Señor? No nos vamos hasta que todos lo digan. ¿Qué hace un seguidor del Señor? Ama. Ahora, si usted no ha venido anteriormente, obviamente no digo ama, ay, me voy y amo a todo el mundo. No, o sea, amar significa no hacer daño. Amar significa hacerle un bien a alguien. Amar significa que tú llegues a un lugar y ves a alguien que está tal vez triste, tal vez no sabes qué ha pasado en su día, y que con tu presencia, con tu amabilidad, con tu sonrisa, con tu comentario, esa persona se sienta mejor. Porque muchas veces nosotros asociamos el amar con besos, abrazos y no, el amar es simplemente no hacer daño. El amar es no hacerle daño a alguien. Y cuando uno no hace daño, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando uno hace daño? Hace el bien. Entonces, si yo veo a alguien que necesita que le hagan un bien, como hijo o seguidor del Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un bien. Porque de esa manera demuestro que soy seguidor de Cristo. ¿Alguien dice amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, esta noche no hemos venido con las manos vacías, Señor. Siempre venimos a tu presencia con algo hermoso para ti. Y esta noche no es la excepción. Hoy hemos traído de lo tanto que tú nos das, de todo lo que tú nos diste, Señor, hemos separado algo hermoso para ti. Porque sabemos que no debemos de venir a tu presencia con las manos vacías. No porque tú nos lo exijas, Señor, no porque necesites tú de nuestro dinero, sino porque queremos estar en pacto contigo, Señor. Queremos esas bendiciones que tú prometes, que cuando traemos nuestros diezmos a tu casa, tú abres las ventanas de los cielos y derramas abundantemente sobre nosotros. Nosotros necesitamos más de ti que tú de nuestros diezmos o nuestras ofrendas. Señor, como hijos obedientes queremos ver esas promesas que tú tienes para nosotros en nuestras vidas. Queremos que al sembrar podamos cosechar abundantemente como tu palabra lo dice. Queremos que al diezmar de nuestro trabajo, del dinero que recibimos, el 90% que se queda con nosotros esté protegido por ti, Señor. No queremos robarte y luego empezar a ver dificultades en nuestra vida. Que se nos malogre el carro, que se nos ponche una llanta, que empezamos a perder el dinero en cosas que ni siquiera estaban en nuestro presupuesto. Tu palabra dice que cuando traemos nuestros diezmos, tú te encargas de proteger el 90% que se queda con nosotros. Padre, yo quiero que mi familia ahora empiece a experimentar esa protección que tú tienes para nosotros en nuestras finanzas cuando empezamos a diezmar y a ofrendar de la manera correcta. Tu palabra nos lo promete y yo sé que mis hermanos empezarán a ver el resultado de lo que significa ponerte a ti primero en nuestras finanzas, de traerte la parte que a ti te corresponde, para que de esa manera, Señor, tú puedas proteger la parte que se queda en nuestros bolsillos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres me ayudan con sobres y cuando estemos listos podemos pasar al frente a depositar nuestros diezmos y ofrendas en los canastos.
al Señor por nuestras ofrendas. Y vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. No sin antes recordarles que el martes 26 de este mes, que es de este martes en una semana, vamos a traer nuestra cena navideña, nuestro convivio por Navidad. Lo hacemos el martes 26, unos días después de Navidad, para que ustedes puedan pasar tiempo con su familia. ¿Qué es? El lunes es Navidad, ¿no es cierto? El domingo vamos a tener servicio, el domingo es 24. Vamos a tener servicio el domingo. El lunes la mayoría descansa. Y el martes tenemos nuestro servicio a las 6:30 en el otro salón. Y vamos a tener un convivio. Mi hermano Leo va a haber panetón para que venga. Va a haber un convivio, vamos a tener cena, va a haber concierto, va a haber danza, va a haber... igual que en el Thanksgiving, ¿no es cierto? Creo que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si están interesados, por favor, no veo a hermana Maricela, ¿me ayuda usted, por favor, a apuntar? ¿Sí? Por favor. Con hermana Maricela, apúntense los que van a venir. Si quieren traer algo, es de traje. No vayan a pensar como yo pensé la primera vez que me dijeron de traje y me vine a la corbata. Es de traje de traer. Sí, la primera vez que me dijeron, te invitamos a una fiesta mexicana, es de traje, y llegué yo con saco, corbata, pero no traje nada. Es de traje. Martes 26, 6:30. Queremos reunirnos como familia, queremos tener un momento agradable de convivencia. Vamos a cenar, va a haber concierto, ¿no es cierto, hermana Mari? Alabanza y adoración. Perfecto. ¿Ok? Martes 26. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada, por cada persona que está aquí con nosotros. Yo sé que ellos se van esta noche con un entendimiento más claro de lo que significa ser un hijo tuyo, un seguidor tuyo, una persona que representa a Dios aquí entre nosotros, alguien que ama al prójimo, alguien que quiere seguir al pie de la letra sus instrucciones, Señor. Padre, ayúdanos a remover ese obstáculo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a remover y a reconocer el obstáculo que impide que tu palabra produzca los resultados que tú nos has prometido. Señor, queremos esa vida en abundancia que tú nos quieres dar. Señor, queremos que nuestro corazón empiece a dar esos frutos que tú nos has prometido. Señor, ayúdanos, por favor, a reconocer cuál es el obstáculo que debemos de remover. ¿Qué es lo que debemos de hacer que aún no estamos haciendo para que tu palabra pueda empezar a producir lo que tú quieres producir en nuestros corazones? Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.